Hermanos, Dios me los bendiga. Es un gozo estar con ustedes de nuevo. Aunque me gocé allá en Lima, Perú, y prediqué allá en la iglesia del pastor Walter Matos, y siempre es una bendición. Uno siempre extraña a su familia, y es un gozo estar aquí de nuevo con ustedes. Y doy gracias también a José, que predicó la semana pasada. Yo lo vi en internet. ¿Quién lo vio por internet? Ay, qué bueno que otros lo vieron también. Y él hizo un muy buen trabajo. Gracias, hermano, siervo de Dios, por suplir ahí el púlpito. Él habló la palabra de Dios. Y hermanos, también los que están por internet, también bienvenidos. Los queremos, que Dios siga obrando en sus vidas también. Y hermanos, hoy seguimos un mensaje que prediqué la semana antepasada. Busquen en sus Biblias Mateo 16. Mateo 16. Vimos la semana antepasada, antes que me fui al viaje, cuando Jesús declara o le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy? Y los discípulos de Jesús le dicen, bueno, pues muchos dicen un profeta o Elías o tal persona. Y Jesús les pregunta directamente, ¿quién dicen ustedes quién soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bien hecho, Pedro, Dios te ha revelado esto. Y luego Jesús empieza a enseñarles que él va a tener que ir a Jerusalén, sufrir bajo los judíos, que iba a ser matado y que iba a resucitar el tercer día. Él empieza a decirles claramente, en detalle, lo que va a suceder. Y vimos la semana pasada, en Mateo 16, 21, que Pedro después reprende a Jesús. Y dice, Jesús, ¿cómo puede ser esto posible? Que esto no suceda. Y vimos en detalle, bueno, pues como Pedro, después de tener una respuesta correcta, después tiene el valor de reprender a Jesús y hace un error. Y entonces vemos que, bueno, Jesús, vamos a ver hoy que Jesús reprende a Pedro después de que Pedro lo reprendió a él. Aprendimos tres cosas la semana antepasada. La primera fue esta, que debemos de confiar en Dios aun cuando no tiene sentido para uno. Dios es sabio, Él sabe todo, Él ve el futuro como el pasado y podemos y debemos confiar en Él, porque Él sabe lo que está haciendo. No entendemos muchas de las veces lo que Dios está haciendo, menos por qué, pero podemos confiar en Dios. La segunda cosa que aprendimos es que tenemos que pelear las nuevas batallas de cada día. Que aunque Pedro tuvo una victoria, unos minutos después tuvo un fracaso. Cada momento, cada día hay nuevas oportunidades, hay nuevas peleas, nuevas batallas, nuevas pruebas. Y no podemos confiar en las victorias del pasado para ahora. Tenemos que confiar en Dios para las de hoy. Y la tercera cosa que aprendimos es que debemos de nosotros escudriñar nuestros corazones para estar seguros de nuestras motivaciones. Porque Pedro dijo, pues Jesús, no queremos que mueras. Pero Pedro también estaba dentro de su corazón pensando, oye, si matan a mi maestro, también voy a morir yo. Y por eso lo negó 3 veces en la noche que fue traicionado. A veces decimos y hacemos cosas en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, pero en realidad es para el yo. Y tenemos que entonces escudriñar nuestros corazones, pedirle a Dios que nos muestre lo que está en el corazón, porque el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, nos engaña aún a nosotros mismos y solo Dios conoce lo que está en el corazón. Y Él nos puede mostrar si le pedimos. Bueno, ya tiene Mateo 16, pero les quiero hacer una pregunta para ver si le ha pasado esto alguna vez en sus vidas. ¿Han estado alguna vez en una clase, quizás en la secundaria, la universidad o algún entrenamiento? Y el profesor pues siempre hace preguntas para ver si los estudiantes estamos entendiendo la materia o el nuevo material. Y muchas veces no queremos levantar la mano porque nunca estamos 100% seguros de la respuesta correcta. Y uno deja que los otros levanten la mano
y contesten. Y si están mal, bueno, uno queda bien, ¿verdad? Uno no quiere parecer como un imbécil enfrente de los demás. Uno callado parece más inteligente a veces. Pero imagínate que esta vez el profesor hace una pregunta, el maestro hace una pregunta y sabes la respuesta. Y tú sabes que la sabes. Y estás tan seguro que por la primera vez, con confianza, con anticipación y con gozo, levantas la mano. Y estás listo para dar esa respuesta. El profesor te llama, te pones de pie y das la respuesta con confianza, con firmeza. Luego te sientas con orgullo, listo para escuchar las palabras del profesor. Bien hecho. Pero el profesor no dice lo que uno espera. El profesor, como dice en inglés, te rompe el globo y dice que estás mal, que estás equivocado, equivocada. No entendiste el material, entendiste lo opuesto de lo que habías dicho y que era la respuesta más ignorante que le había escuchado sobre esa materia. Y es la última vez que levantas la mano. La última vez. ¿Pero qué pasó? Así aprende uno, ¿no? Yo he escuchado tantas veces diferentes maestros y maestras y cuando yo he enseñado también, yo he dicho la misma cosa. No existe una pregunta tonta. Porque cuando uno pregunta está diciendo yo no sé, pero quiero aprender. Y no importa dónde está uno con que quiera aprender y avanzar y salir adelante, aprender más para mejorar su situación, para tener más conocimiento, para entonces ser más útil. Bueno, algo así le pasó a Pedro con su maestro Jesucristo. Vamos a leer Mateo 16, versículos 23 al 25. Puestos de pie, hermanos, vamos a darle reverencia a la palabra de Dios. Puestos de pie, Mateo 16. Y vamos a empezar versículo 22 para tener el contexto. Mateo 16, 22 adelante, dice así la palabra de Dios. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Pueden tomar sus lugares. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Ahí en su boletín hay unos blancos que pueden llenar. Vamos a ver unas lecciones aquí en Mateo 16, en la parte de atrás. Pueden llenar solo para entonces llevar estas notas a su casa, repasarlo y el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Cómo responde Jesús a Pedro, no? No le dijo, estás mal, hijo. No le dijo, no entendiste lo que te acabo de decir. Ni le dijo, Pedro, eres ignorante. ¿Qué le dice? Quítate de delante de mí, Satanás. Wow, ¿qué si el pastor dijera eso a sus miembros cuando hacen un error? Quítate delante de mí, Satanás, y pon tu nombre y tu cara ahí. ¿Cómo se sentiría el pobre Pedro? ¿Fue poseído Pedro en estos momentos? ¿Perdió su salvación? ¿Qué pasó? Fue tan serio esta confusión de este discípulo de Cristo para Jesús llamarlo Satanás. Bueno, vamos a desempacar esto, ¿ok? Vamos a ver aquí que primero, número 1, en las lecciones de Mateo 16, dice, debemos de pensar en las cosas de los hombres. Pensar en las cosas de los hombres es hacer el trabajo
de Satanás. Pensar en las cosas de los hombres es hacer el trabajo de Satanás. No existe tres mundos donde está Dios, que es lo bueno, la luz, peleando contra Satanás y las tinieblas, el cielo, el infierno. Y está el mundo en el medio con la humanidad. Y los hombres tienen la opción de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y estamos en el medio, como en un lugar donde no es bueno ni malo. Depende de donde uno escoge ir. Hay muchos que piensan que el hombre tiene bueno y malo dentro de él. Y tiene la capacidad entonces de escoger hacer lo bueno para Dios o hacer lo malo para Satanás. Y entonces el hombre está como en el medio, en el punto de decisión y puede decidir cada día si se va más para arriba o se va más para abajo. Y dependiendo del día, sube un poco más, baja un poco más, depende. Y al final de la vida se hace más cosas buenas que malas, está más cerca del cielo y llega al cielo. Si uno lee su Biblia va a ver que nunca lo presenta de esa manera. Eso no es como Dios nos dice que son las cosas. No es la realidad de nuestra espiritualidad. Lo que sí nos dice es que hay un Dios que creó todo y un ángel rebelde, ahora Satanás, el diablo, se rebeló contra Dios, pelea contra Dios. Y cuando Dios hizo al hombre, hizo a Adán y Eva, el mundo era bueno. Era todo perfecto. Lo que Dios hace es bueno. Pero ¿qué pasó? La serpiente le tentó a Eva y a Adán y los dos pecaron. Y en ese momento toda la creación se perdió. Y ahora todo es malo aquí en el mundo. Pensar en las cosas de los hombres es hacer el trabajo de Satanás. ¿Qué dijo Jesús ahí a Pedro, no? Él dijo ahí, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando pensamos cómo somos, nuestra naturaleza, nuestros sentimientos, cuando pensamos según la corriente del mundo, estamos pensando más como Satanás, no como Dios. Regresamos a Romanos 3, que si no hay ni un bueno, no hay ni uno que busca a Dios, todos se han apartado. Estamos en pecado. Son unas malas noticias, ¿no? Y cuando uno escucha eso, quizás por la primera vez, o lo empieza a entender un poco más por la primera vez, se queda como que, wow, pues nunca lo había pensado así. Y sí, eso es lo que el enemigo quiere. Pero otro segundo punto ahí dice que pensar en las cosas de los hombres es ser piedra de tropiezo para los planes de Dios. Jesús les acabó de explicar que el plan de Dios para salvar el mundo era para Hijo de Dios, Jesús, morir en la cruz y resucitar el tercer día. Ese es el plan de Dios. La semana antepasada debemos de confiar en los planes de Dios, aun cuando no los entendemos, aun cuando es raro y completamente diferente. Pedro no entendió eso y él entonces se convirtió en una piedra de tropiezo para el plan de Dios. Y así le dice Jesús, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Dios tiene un plan maestro para toda la creación, que si uno lee la Biblia se da cuenta que al final Jesús va a reinar por 1000 años aquí en esta tierra, desde Jerusalén. Y luego va a venir una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva Jerusalén. Y todos los que hemos esperado en Jesús por fe vamos a estar ahí con Él para siempre. Ese es el final. Y Dios está permitiendo que las cosas sucedan en su orden, a su tiempo, hasta llegar hasta ese día. Cada uno de nosotros tenemos una parte en ese plan. Somos un rompecabezas en ese retrato bonito, completo.
Somos parte de ese plan maestro. Y cuando pensamos humanamente, pensamos como los hombres, como la corriente de nuestra cultura, nuestra sociedad, lo que vemos afuera, lo que sentimos adentro, esto va en conflicto con esos planes. Y nosotros podemos, sin desearlo, sin quererlo, convertir nuestra vida en una piedra de tropiezo. Y eso le pasó a Pedro. Porque Jesús dijo, yo tengo que sufrir, tengo que morir y tengo que resucitar. Aquí dijo Pedro, no, que no suceda esto. ¿Qué pasó? Pedro está diciendo, Dios, que tus planes no se cumplan. Jesús, que tú no obedezcas a tu Padre. Y Pedro, el discípulo de Jesús, se convirtió en una piedra de tropiezo. Oye, nadie quiere ser una piedra de tropiezo para Dios. ¿Quién quiere estar en conflicto con los planes de Dios? Pues nadie. Pero cuando pensamos como los hombres, nos convertimos en eso mismo que no queremos. La tercera lección en Mateo 16, 23. Dios no tiene compadres. Así escríbelo. Y si es mujer, ponle comadre. Dios no tiene compadres. O eres por Él o estás en contra de Él. Pedro era su discípulo, ¿no? El discípulo de Jesús. Y cuando leemos al final de los evangelios y hechos como Dios usó a Pedro, su primer mensaje salvó a 3,000 personas. Pero en ese momento, Pedro se convirtió en un enemigo de Cristo, sin saberlo. Hasta que Jesús lo tuvo que llamar, quítate delante de mí, Satanás. Ahora, Pedro no perdió su salvación, ni dejó de ser el discípulo de Jesús. Lo sabemos porque ya conocemos toda la historia, ¿verdad? Pero sí fue usado por el enemigo de Dios. ¿Cómo puede un apóstol ser usado por Satanás? Vamos a pensarlo de esta forma. Imagínense que estamos en una corte observando. Y el abogado está cuestionando a un testigo. Y el testigo es el hijo del acusado. Ahora el testigo, el hijo, quiere dar su testimonio. ¿Para qué? Ayudar al acusado, ¿verdad? Para dejar la corte saber, al jurado saber que, oye, mi papá es inocente, él no merece esto. Es su intención, es su corazón, es el propósito de él estar ahí. Pero el abogado, ¿qué hace? Un buen abogado puede torcer el testimonio de un testigo. Y lo que el testigo trata de decir para salvar al acusado, el abogado lo tuerce para ver si el acusado culpable. ¿Han visto eso en las películas o en la televisión, no? Lo he oído tantas veces. Bueno, es algo así, que nosotros queremos servir a Dios, queremos hacer las cosas bien. Pero ¿qué pasa? Si nos descuidamos, nuestras acciones, nuestras cosas que queremos para hacer para el bien son usadas para el mal. Somos usados por el enemigo. Hermanos, nosotros empezamos todos como enemigos de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Busquen Romanos 5:10. Romanos 5:10. Sus Biblias. Aquí vemos la gran obra, un gran amor de Dios para con nosotros. Y lo entendemos de manera, con estos términos de enemigo. Pensamos siempre que el enemigo de Dios es Satanás, es el diablo. No, yo. Pero ¿qué dice Romanos 5:10? La palabra de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la ¿qué?
muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Entonces, antes de que uno es reconciliado con Dios, está peleando con Dios. Es un enemigo de Dios. Y claro, ¿quién le va a ganar a Dios? Nadie. Pero Dios no quiere pelear con nosotros. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, tengo que sufrir, tengo que morir, ser sepultado y resucitar el tercer día para vencer la muerte. Y ofrecerte reconciliación con Dios para que usted deje de ser el enemigo de Dios. Y en vez de ser un enemigo de Dios, se convierte en un amigo de Dios. Santiago 2:23 dice así. Y Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Abraham, nuestro padre en la fe, se hizo amigo de Dios no por lo que hizo, no por sus obras, no por su religión o sus creencias, pero porque Dios le habló y Abraham le creyó. Y cuando uno sigue este ejemplo, que Dios habla, uno escucha y le cree y sigue conforme a lo que Dios dice, eso es fe. Y cuando uno tiene esa fe, se convierte en un amigo de Dios. Si ves, no estamos como en el centro con aquí un diablito en un lado y un angelito en este lado y estamos en el medio tratando de decidir para dónde nos vamos. Como que estuviera un lugar neutral. No existe un lugar neutral en la guerra espiritual. O somos enemigos de Dios, o cuando cruzamos la línea de fe por Cristo Jesús, nos convertimos en amigos de Dios. La cuarta lección que vemos ahí en sus notas, lo malo se disfraza como lo bueno. Lo malo se disfraza como lo bueno. Hay que ver todo como Dios lo ve, no como el hombre. ¿Recuerda que dijo Jesús? Que si pensamos como los hombres, estamos entonces haciendo la obra de Satanás. Entonces seguimos pensando como siempre hemos pensado, como nuestra cultura piensa, como nuestra manera de pensar, nuestras costumbres, tradiciones, sea familiar, religiosas, culturales, personales. Si seguimos pensando en esa manera, vamos a ser una piedra de tropiezo, vamos a ser usados por Satanás. Seguiremos siendo enemigos de Dios. Pero el problema es también que lo malo se disfraza como lo bueno. Busquemos Mateo capítulo 6. Aquí Jesús lo dice claramente. Mateo 6:22. Aquí Jesús hablando del ojo, de la vista. Que cuando un ojo está bueno, entra la luz. Pero cuando el ojo está malo, está ciego o cubierto como una cátedra, no entra la luz, el cuerpo se queda oscuro por dentro también. Mateo 6:22 y adelante dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Necesitamos ojos espirituales, ojos sanos, ojos buenos para poder ver cómo son las cosas. Que entre la luz y podamos ser llenos de luz y entonces saber, hey, qué es bueno y qué es malo. No como la manera que yo lo entiendo, pensando con mi mente humana, pero según la luz del cielo. Según como Dios lo ve, porque Dios es luz, no. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como una lámpara a mis pies y una luz a mi camino.
La palabra de Dios es por eso tan importante venir a la iglesia, escucharla y leerla en nuestras casas también, para poder entender qué es bueno y qué es malo, porque lo malo se disfraza como lo bueno. Tenemos que entender cómo el enemigo obra, cómo Satanás y sus demonios obran. Y no se asusten cuando hablamos de demonios. Existen, sí, están ahí. Es como que uno le tiene miedo a las cucarachas. Sabemos que están ahí, pero si no las vemos, no nos preocupamos. Pero cuando las vemos, ¡ah! Pero siempre están allí. No se preocupen. Dios está en control. Pero tenemos que entender cómo trabajan. Les voy a dar las citas para que los escriban, pero después, por falta de tiempo, no vamos a ver cada versículo en detalle. Pero en 2 Corintios 11:14, escriban la cita, 2 Corintios 11:14, ahí Dios dice claramente que el enemigo, Satanás, se disfraza como un ángel de luz. En otras palabras, Satanás no se presenta como lo dibujamos, rojo, con cuernos, feo, con la colita. Se presenta como un ángel de Dios, bonito, resplandeciente. ¿Cómo vamos a saber? Con la luz de Dios. Escriban Mateo 24:24. Jesús dice ahí claramente que van a venir falsos cristos, falsas religiones, falsos profetas, falsos pastores, y que van a tratar de confundir y engañar a todos. Y casi van a confundir a los creyentes porque van a venir con señales, con milagros, van a hacer cosas increíbles. Y todos van a pensar, es de Dios. Y Jesús dice, no son. ¿Cómo vamos a saber? Con la luz de Dios. No pensando como hombres, pero pensando como Dios piensa, viendo las cosas como Dios las ve. Y un pasaje más, Santiago 1. Santiago 1, versículos 13 al 16. Y ese sí, yo se los voy a leer, si lo quieren buscar bien. Pero hermanos, aquí es un pasaje muy interesante que nos enseña cómo Satanás nos tienta. Santiago 1, 13 en adelante dice así: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dios no nos tienta con el pecado, Él no nos tienta a hacer el mal. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. No se engañen. Cuando pecamos, hacemos el mal, hacemos errores. No es que, Dios me dio la prueba muy difícil. No. Eso es pensar como el hombre. Dios nunca nos tienta a hacer el mal. Somos seducidos por nuestras propias malas pasiones. Satanás conoce lo que nos hace caer. Satanás sabía que Eva ya estaba mirando esa fruta. Y le dijo, ¿es verdad que Dios dijo eso? Y le sembró la duda. Y Satanás pudo entonces hacer Eva pecar. Y cuando Adán, muy fresco, vio que su esposa no cayó muerta, pues yo también me lo voy a comer. Qué esposo tan malo. Si se muere, no la como. Si se muere, no la como. Si se no muere, yo también me la como. Qué pobre esposo que tenía esa Eva. Pero si ven, regresando, pues, que lo malo se disfraza como lo bueno. Y regresando a las pasiones del corazón, ¿qué dice el mundo? ¿Cómo piensa el mundo? Si se siente bien, está bien. Si se siente bien para ti, está bien para ti. Es lo que dice Dios aquí.
No. Eso es pensar como el hombre y eso nos lleva a la destrucción. Bueno, esas son las lecciones. Pero ¿qué son las aplicaciones? ¿Qué debemos de hacer? Hemos aprendido ciertas verdades, pero ahora ¿qué hacemos con estas verdades? Si salimos de aquí más inteligentes, más sabios, con más información, pero nada cambia en nuestras vidas, logramos nada. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Primero, número 1, es negar a sí mismo. Ahí está, escríbenlo, negar a sí mismo. Es interesante que Jesús mismo nos da la respuesta después de que Él reprende a Pedro. Regresando a Mateo 16, pero volviéndose a Él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres pie de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Él está hablando a Pedro. Ahora Él voltea la clase. Entonces, versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos, Jesús tomó esta oportunidad para enseñarle a los 12. Pedro hizo el error, ahora va a explicar cómo ellos deben de hacer a todos. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La primera cosa que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarse? Yo creo que todos sabemos. No es que no lo hacemos mucho en esta sociedad, por eso estamos todos gordos. No nos negamos a la comida, la coca, el postre. Y en vez de negarnos, compramos ropa más grande para seguir no negándonos la comida. Es un ejemplo, ¿no? Están riendo porque saben que es verdad. Y yo estoy con ustedes. Mis pantalones unos domingos gritan. Dicen, niégate por favor. Yo digo, yo sé, pero para negarse a sí mismo tenemos que cambiar lados. Tenemos que trasladar del reino de la muerte, de las tinieblas, al reino de la vida, de la luz. Del reino del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que él es el príncipe de este mundo, al reino de los cielos, al reino de Dios. Tenemos que dejar de ser esclavos al pecado y empezar a ser esclavos a la justicia. Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Es un poquito más después de Mateo. Romanos capítulo 6. Oh, Dios usó este pasaje en mi vida unos años para atrás para enseñarme mi lugar. Yo estaba peleando con Dios y gracias a Dios Él ganó. Romanos 6:16 en adelante dice así. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. En otras palabras, un esclavo se presentaba para obedecer. Hoy en día no existe en nuestra sociedad esclavos y cuando hay, pues tratamos de pelear contra eso. Pero en esta sociedad, en los romanos, muchos esclavos, había más esclavos que gente libre. Era parte de la cultura, algo normal. Entonces cuando el apóstol Pablo aquí dice que, oye, sabe que los esclavos son llamados a obedecer, es su rol, es lo que es. Y dice que nosotros podemos decidir a quién vamos a servir. Vamos a ser esclavos al pecado que resulta en muerte o a la justicia que resulta en vida. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos a la justicia. Cuando uno escucha el evangelio,
recibe el mensaje de Dios, abre los ojos y ve la luz y entiende por la primera vez, oye, soy esclavo al pecado, a la muerte. Mejor dejar eso y ser un siervo de la justicia que resulta en vida. Voy a ser esclavo de una manera u otra. O acá con muerte, con Satanás, o acá con Cristo y en vida eterna. Ahora, yo tenía un problema. Este es un testimonio personal. Yo quería ninguna de las dos. Yo dije, sí, yo soy un American. Soy esclavo de nadie. Soy un hombre libre. No quiero ser esclavo, quiero yo ser mi propia persona. Dios dijo, no. O el uno o el otro. Dije, Dios, that's not fair. Dios, eso no es justo. ¿Cómo que esclavo? No sé, quiero ser esclavo, un siervo. Pero lo que entendí después, y otra vez este es mi testimonio, entendí que cuando uno deja de ser esclavo a la muerte y se humilla y acepta ser un esclavo de la justicia, se humilla delante de Dios, abre los ojos y dice, Dios, ok, soy tu esclavo. Él nos adopta y nos hace hijos. Y Él dice que yo le voy a dar cosas que no daré yo a esclavos porque son ahora hermanos míos. Ahora son mis conocidos. Y como el hijo pródigo, el papá te acepta, te abraza, te besa y te pone un anillo y vas a reinar con Dios. Pero por mi rebelión no pude ver esa parte. Hasta que primero me entregué, me hice esclavo a la justicia. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dejar de servir nuestros propios deseos y servir a Dios. Mismo capítulo de Romanos 6, leamos versículo 13. Dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a usar nuestras vidas, en vez de servirnos a nosotros mismos, vamos a negarnos a nosotros mismos, dejar esa vida atrás y servir a Dios. Y el regalo va a ser una vida eterna. El regalo va a ser ahora vida, ahora propósito, ahora una esperanza, una vida abundante. Y por eso Jesús dijo, regresando a Mateo 16, nuestro pasaje principal. Jesús sigue ahí después del versículo 23. Él dice en versículo, vamos a leer en versículo, 25. Él dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Yo estaba tratando de salvar mi vida y estaba perdiendo todo lo que Dios me quería dar. Pero, me gustan los peros, no los perros, los peros en la palabra de Dios. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así le dice Jesús. Cuando uno está ahí en la decisión de negarse a sí mismo, dejar todo atrás y abrir los ojos y ser esclavo de la luz, esclavo a la justicia, uno está ahí peleando, batallando. Uno siente que va a perder todo. Y uno siente, me voy a perder a mí mismo. Voy a perder mi familia. Voy a perder mi tradición, mis costumbres. Y uno siente ese temor y no sabe lo que le espera. Pero ¿qué dice Jesús? El que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que la pierde, en el nombre de Jesús, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y entonces, con tiempo, yo entendí algo que yo siento que muchos cristianos no entienden. Pero mi oración es que ustedes lo entiendan hoy y ahorita mismo. Cuando uno se niegue a sí mismo,
y dice no a sus propios deseos, sus propios sueños, sus propias metas. Dice, se niega a su tradición, a su religión, a su pasado, a todo, y se entrega a Cristo y empieza a vivir como un hijo, una hija de Dios. ¿Sabe lo que pasa con el tiempo? Si uno sigue fiel, uno sigue en Cristo, y vamos a hablar de eso aquí en un momento, uno se da cuenta, oye, esta es la vida verdadera. Oye, yo tengo ahora más gozo, más paz, más esperanza, más de todo lo que nunca jamás tenía allá atrás. Y los sueños y deseos que yo tenía, ahora me doy cuenta que en verdad no los quiero. Y lo que en verdad quería ahora está en Cristo. Pero cuando estaba yo en este lado, lo que yo veía parecía malo. ¿Y qué hace el enemigo? Hace lo malo ver bueno y hace lo bueno verse malo. Y por eso se toma fe para creer lo que Dios dice, aunque no lo podemos ver, aunque va en contra de todo lo que sentimos, pero por fe lo aceptamos y le seguimos, nos negamos a nosotros mismos. Y ahí empieza la vida. Es el primer paso. Decirle no a las cosas del mundo, no a mí mismo y sí a Cristo. La segunda cosa que tenemos que hacer es que tomar mi cruz o tomar tu cruz, escríbelo, tomar tu cruz. Ahora, lo que Jesús está diciendo no es lo que pasa en Jerusalén cada año. Los que van de turistas para ver la Tierra Santa y muchos cristianos cargan una cruz por la vía dolorosa. Yo lo vi con mis ojos y pensé entre mí, wow, quizás yo deba de hacer eso. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Tomar la cruz de Jesús significa tomar las enseñanzas de Jesús sobre nosotros. Hemos negado todo del mundo, mis propias enseñanzas, creencias, cultura, he negado todo. Ahora tengo que ponerme algo nuevo, las enseñanzas de Jesús. Voy a tomar sobre mí esa cruz. Jesús lo explica de otra manera en Mateo 11, unos capítulos antes. Busquemos Mateo 11. En versículos 28 y 30. Cuando leamos, muchos van a saber, es un pasaje bonito, lo he leído antes. Dios me ha dado mucho ánimo en el pasado con esos versículos de diferentes maneras. Pero Mateo 11, 28 dice así. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús está diciendo, mira, a los judíos, ustedes tienen muchas enseñanzas y es pesado, te agobia, es difícil, pero mis enseñanzas son fáciles. Es ligero, tú puedes descansar con mi yugo, ponte mi yugo sobre ti. Carga mi cruz, toma mi cruz. Ahora, porque somos pecadores, nos parece difícil. Al revés de lo que Jesús dice. Pensamos cruz, pensamos sufrimiento, va a ser difícil. Tengo que entonces ponerme la cara larga y perseverar. Y, bueno, el gozo estará en el cielo, pero acá no existe. Y No. Vamos a pensar un momento. Lo que Jesús enseña va en contra de todo lo que el mundo dice y lo que pensamos y sentimos. Cuando alguien nos hace mal, nuestra reacción normal es ¿qué? Doble. Bueno, el mío es doble. Para ustedes quizás igual, no sé. Quizás más, algunos, no sé, pero si me hacen mal a mí, ellos también tienen que sufrir igual o más. ¿No?
Ojo por ojo, diente por diente. Los judíos tenían ese dicho. Si pierdes, si te roban algo, te lo tienen que dar para atrás. ¿Qué dijo Jesús? Si te hacen mal, ora por ellos. Si es un enemigo, los enemigos, cuando piensa uno, Dios, maldícelo. Mande un relámpago. Castiga, Señor, dame justicia. ¿Qué dice Jesús? Ama a tus enemigos. Dele un vaso de agua. Ámalos. Va en contra de todo lo que sentimos y vemos y deseamos. Pero Jesús dice, ese yugo es fácil. Ahora, al principio, eso no es fácil, peor, ni es justo. Pero Jesús dice, mira, es fácil por esta razón, usando el ejemplo de tu enemigo, alguien que te hizo mal. Yo me encargo de eso. No es tu problema. Yo le voy a repagar de a mi manera, a mi tiempo. Tú descansa en mi paz. Yo me encargo de ti. Y si lo de comer a todos los pájaros del mundo todos los días, tú vas a cuidar a ti. Tú vales mucho más que un pajarito. Y si cuántos pelos tienes en tu cabeza cada minuto de cada día, porque sigue cambiando. No. Si a Dios le preocupan los pajaritos y somos sus hijos e hijas, podemos descansar en su cuidado. Vamos a tomar su cruz, sus enseñanzas y cumplirlas. Y claro, nos enfrentamos a esa decisión donde yo siento y quiero hacer esto, pero Jesús dice y nos enseña que debo hacer esto. Y toma otro paso de fe, de no hacer lo que yo siento y hacer lo que Dios dice. Y así como empezamos por fe negándonos a nosotros mismos, cada día vivimos por fe continuamente practicando las enseñanzas de Jesús, peleando contra el corazón que quiere maldecir a la persona, pero Dios dice, bendícela. Yo he visto esto en Facebook tantas veces. Es una verdad bíblica. Dice algo así que cuando uno no perdona, el uno es el que sufre. Oye, ¿cuántos saben que eso es verdad? Cuando uno no perdona, ¿quién sufre? ¿El otro o yo? ¿Quién es consumido por rencor y amargura y sufre y el estrés y le afecta el cuerpo y la salud? Y por eso Jesús dice, mi yugo es fácil, carga mi cruz, perdona, déjalo en mis manos, yo te voy a cuidar a ti. Oh, sí es ligero, sí, voy a descansar. Pero tenemos que renovar nuestra mente con las enseñanzas de Jesús para poder empezar a vivir así más y más. Porque a veces vamos a fallar, ¿no? Como Pedro. Pero queremos fallar menos y menos con tiempo, ¿verdad? Eso se llama madurando, eso se llama yendo por el proceso del discipulado. Empezamos en sí a 2 como cristianos, pero maduramos, crecemos y con tiempo llegamos así a 3. Y luego con tiempo también así a 4, la madurez. Romanos 12:2 dice, y no nos adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? Con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entonces cargar la cruz, a poner las enseñanzas de Cristo en práctica si no las conocemos? Tenemos que entonces llenarnos de la palabra de Dios para que eso nos vaya limpiando. Jesús dijo en Juan 15, ya son limpios por mi palabra. La palabra nos limpia con la acción del Espíritu Santo. Así tendremos la mente de Cristo. Dice 1 Corintios 2:16. Por eso es tan importante venir a la iglesia, recibir la palabra. Ir a los grupos de conexión que tenemos en su propio tiempo, en su casa, leer la Biblia. No es para ser religioso, es para poder entonces vivir la vida que Cristo tiene para nosotros.
Y la última cosa en sus notas, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que entonces seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Esto es vivir nuestra vida nueva en Cristo. Otra palabra es obediencia. Porque podemos entonces negarnos a nosotros mismos, empezar una vida nueva en Cristo. Podemos aprender mucho de las enseñanzas de Cristo, pero si aprendemos y aprendemos y aprendemos y nunca hacemos, seremos como hipócritas, ¿no? Diciendo que creemos tales cosas, pero no se ve en nuestra vida. Y Dios no quiere eso. Nosotros no queremos eso. Y el mundo no necesita otra iglesia, otra religión. Así hay muchas ya. No me acuerdo quién, pero dijo un inconverso que, wow, estoy de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, pero no la veo en el mundo. He testificado con gente que me dicen, sí, pastor, está bonito lo que dices, pero ¿sabes qué? Conozco cristianos que viven peor que yo. ¿Por qué debo entonces yo seguir a Cristo? Eso soy mejor que ellos. Y tienen razón. ¿Y quién tiene la culpa? Los que se ponen el título de cristiano, pero no siguen a Jesús. Tenemos que poner en práctica lo que decimos que creemos. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hacemos buenas obras para iluminar al mundo, para mostrar, mira, lo que Dios dice es verdad, mira mi vida. No soy perfecto, pero mira lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Cuántos podemos decir eso? Es el reto, es lo que queremos, es lo que Dios quiere, es lo que esta comunidad, esta sociedad, este país necesita. Ver gente que vive en lo que de veras dicen que creen. Tenemos que en verdad ser hijos e hijas de Dios. Les voy a invitar que se pongan de pie, vamos a orar. Es un tiempo de decisión. Les invito a que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Y les quiero decir esto. No tenemos que ser usados por Satanás. Ni de vez en cuando. No tenemos que ser piedras de tropiezo en los planes de Dios. Y no tenemos que perder las bendiciones que Dios ha planeado para nosotros. Podemos ver todo como Dios lo ve. Podemos tener los ojos limpios y sanos para poder tener la luz en nuestro ser y ver las cosas como Dios la ve y no ser defraudados, no ser engañados. Podemos ser usados por Dios y cumplir con su voluntad. Podemos ser esclavos de justicia y vivir una vida abundante. Podemos tomar su cruz. Podemos negarnos a nosotros mismos. Podemos seguirle fielmente en obediencia y en amor por todo lo que ha hecho por nosotros. Y esto es amor que aún todavía siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese fue el plan de Dios. Hoy puede empezar tu vida nueva.